Uma boa tarde a todos, a todas que estão conosco. Sejam todos muito bem-vindos, todos e todas, nessa tarde de 24 de junho, dia de São João aqui no Brasil. E nessa noite, então, de São João, né, é uma alegria estarmos juntos no 7º encontro do Fórum Permanente de Pesquisa Narrativa. E o nosso FOPEM, então, hoje tem como tema as contribuições da pesquisa narrativa na formação de professores, e temos aí, né, um prazer, uma alegria de estar com o professor José Inácio Rivas Flores, né, professor Nátio. É um prazer, muito bem-vindo, professor, muito bem-vindo a todos os colegas que estão chegando nessa live. E junto comigo, né, nessa tarde, nessa mediação, tenho o prazer aí de estar com a minha amiga, parceira, professora Maria Inês Copelo, né, que nesse momento vai fazer essa mediação inicial, né, vai dar boas-vindas ao professor, apresentar o professor. Então, a nossa tarde vai estar organizada em 2 momentos, né? Um primeiro momento, o professor Nátio vai fazer uma fala com suas contribuições, vai trazer o tema dessa nossa roda de conversa, e depois, no segundo momento, a partir das nossas perguntas, reflexões, junto com Maria Inês, né, e junto com o Nátio, fazemos um segundo momento buscando responder perguntas. Então, convidamos a todos, né, para que possamos ter aí o chat como lugar aí para fomentar esse lugar de diálogo, né? Então, Maria Inês, bem-vinda, né? Convido que dê boas-vindas ao grupo e depois seguimos o nosso trabalho. Muy buenas tardes para aquí, muy buenas noches para Nacho en España. Y es un enorme placer de que Nacho, el profesor, el doctor José Ignacio Rivas, al que durante mucho tiempo, desde que hace unos años empezamos a querer meternos en este precioso, prometedor enfoque de mejorar la investigación educativa y social, lo empezamos a leer. Y ahí en determinado momento tuvimos la suerte de poder conocerlo virtualmente y en los últimos tiempos también conocerlo allá en la Málaga, donde él hace toda esta acción, poderlo habernos encontrado tanto con él como con todo su grupo, el PROCIE, en especial Analía, su compañera. Tuvimos la suerte de poder estrechar y bueno, y reafirmamos la idea de realmente la riqueza de pensamiento, la profundidad de pensamiento, de teorización que realiza el PROCIE y Nacho en especial con relación a este enfoque nuestro. Y no solo teorización, sino activismo, ¿no? Llevar a la formación docente, a la acción también, a la acción social, aquellas concepciones que viene trabajando. Especialmente, además, en lo personal me resulta muy rico todo el cruce que hacen esto con el pensamiento decolonial, en la cual realmente, reiteradamente está trabajando Nacho, aunque en este momento lo que nosotros le hemos propuesto como tema es que conversemos sobre el valor de las narrativas en la formación docente. Y entonces en ese sentido, bueno, Nacho, muchísimas gracias nuevamente, igual que dice, Aline, es un placer, es una gran alegría para nosotros y agradecemos muchísimo poder tener esta tarde nuestra, noche tuya, trabajando juntos. Entonces, sin más, te doy la palabra a ti. Bueno, muchísimas gracias Inés y Aline por invitarme a esta conversa porque, bueno,
siempre un gusto hablar de cosas que interesan con gente interesante, ¿no? Entonces, esta posibilidad que me estáis dando de compartir lo que he ido construyendo a lo largo de mi trayectoria profesional y académica, pues realmente siempre es una posibilidad nueva de aprender y de compartir. O sea que muchísimas gracias, estoy encantado y feliz de poder estar en este espacio. Además, porque sé que hay una larga tradición también de pesquisa narrativa en Brasil, eh, que conozco y sigo lo que puedo y pues que, bueno, es una oportunidad de estrechar más lazos y que creo que es interesante. Voy a hacer una presentación rápida. Preparé, no sabía muy bien si iba a ser más tiempo o menos el que iba a disponer para ello, pero voy a hacer una presentación rápida que nos permita luego dejar tiempo para hablar y compartir qué es lo que realmente yo creo que nos interesa. Voy a compartir una presentación para facilitar el seguimiento. A ver, que no me falle ahora. Sí, acabamos de hacer una prueba y funcionaba, o sea que debería de funcionar. Compartir pantalla, pantalla. No, no está funcionando porque no están dando. Ahora sí, perfecto. Vale. Bueno, Agora sim. creo que se está viendo, estupendo. Bueno, voy a intentar no pasarme de las 20 minutos, media hora máximo, o sea que algunas cosas pasaré muy rápidamente y la dejaré también para el debate, ¿no? La idea fundamentalmente para iniciar es que cuando hablamos de formación del profesorado estamos hablando de algo que es muy complejo. No estamos hablando de algo que nos afecta a todas las cuestiones vinculadas con lo educativo, pero también con la investigación, ¿no? Soy de los que piensa que no podemos enseñar nada ni educar en nada si no somos también parte de los procesos de construcción de ese conocimiento, de eso que estamos enseñando, ¿no? Por lo tanto, me sitúo en esta integración entre investigación y formación. Cuando hablo de formación docente desde la perspectiva narrativa, fundamentalmente lo que entiendo es la necesidad de generar un cambio de relato en la escuela. O sea, lo primero es el preguntarnos con qué relato de escuela llegan los chicos y las chicas a la formación. ¿Cuál es el relato que han ido construyendo a lo largo de su paso por la escuela primaria y por la secundaria? Y, por lo tanto, de qué forma el relato con el que llegan de escuela va conformando una identidad y conformando una forma de estar y de hacer dentro de la escuela. El sentido de la formación, entonces, es el trabajar justamente desde ese relato de escuela para ver cómo provoca un cambio de relato que facilite, que propicie la transformación escolar, ¿no? Por lo tanto, bueno, la idea de investigación, formación y transformación para mí van juntas siempre cuando me planteo bueno, lo que es el trabajo biográfico narrativo y lo que es la formación del profesorado. No podemos pensar una sin la otra. Cambiar el relato de escuela es cambiar la posibilidad de transformar la escuela, porque partimos de este punto de vista socioconstructivista crítico en el que entendemos que la realidad se va construyendo con el relato que hacemos de ella. Por lo tanto, es la forma como vamos construyendo el hacer dentro de la escuela. Es decir, la investigación narrativa en educación supone una epistemología, que es un relato de mundo con el cual nos manejamos, un relato acerca de la educación, pero que cuando hablamos de relato no simplemente es una manifestación externa, explícita, es contar algo, ¿no? Cuando hablamos de relato, hablamos de una forma de construir el mundo y, por lo tanto, algo que para nosotros es esencial, una forma de hacer. Por lo tanto, narración, transformación, formación son elementos que juegan juntos, en definitiva, ¿no? El relato con el que
socialmente se está construyendo la escuela actualmente es este. Me remito hasta Locke, ¿no? En 1693, cuando escribía en sus pensamientos sobre la educación y planteaba la idea de que la vocación o profesión que más debe de cuidarse es la del caballero, y plantea la educación ligada a la formación del caballero, porque los que son, como dice textualmente, los que de ese rango son colocados por la educación en el camino recto, pondrán rápidamente en orden al resto de la ciudadanía, ¿no? A mí me parece que esto es una declaración de principios epistemológicos, también programáticos de lo que es un sistema educativo, una ideología educativa, un relato de escuela y de educación que nace en la modernidad, que nace en el relato de la Ilustración y que es el que se mantiene como relato hegemónico en la escuela en su formación, ¿no? Y esto lleva a lo que hoy en día yo planteo como epistemología neoliberal y que tiene una serie de características, las cuales no me voy a detener ahora, pero que tiene que ver con la instrumentalización del conocimiento, con la deslocalización, el hecho de que educación y sujetos se mueven independientemente del espacio, del tiempo. Eh, la idea de que el conocimiento se sitúa fuera del sujeto, el elemento o el componente utilitarista mercantil de la educación que pasa necesariamente por un rendimiento de cuentas de tipo exclusivamente, digamos, de mercado, pero no en cuanto a comprensión del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además, y esta última frase que aparece me parece que para mí por lo menos es muy importante, como esta epistemología neoliberal se construye sobre lo que yo llamo las falacias de la modernidad. Es decir, la falsa idea de la igualdad, el individualismo como principio básico, una idea de equidad realmente puesta en cuestión a lo largo de lo que es la experiencia cotidiana que tenemos. La idea de progreso, entendida siempre en términos macro, es decir, lo que favorece siempre a los más ricos, una idea de justicia. Estas son las falacias sobre las que se construye y que hace que cuando discutamos sobre el relato de escuela en términos políticos, sociales o ideológicos, este tipo de falacias, estas componentes del relato neoliberal de escuela se coman la posibilidad de una construcción crítica, alternativa y diferente de escuela, ¿no? Cuando hablamos del relato neoliberal de la educación, podemos hablar de cuestiones ya más concretas, como la idea, como toda esta idea mercantilizada se centra en cuestiones como las tareas, el currículum como esos aprendizajes preestablecidos, la idea del orden, la idea de la evaluación como la clave para dar sentido, valor económico a lo que se hace dentro de la escuela, principio de autoridad, la profesionalización del espacio de la escuela, eliminando a la comunidad de este espacio, e incluso la aparición de teorías innatistas y genetistas que siguen estando presentes en el discurso educativo. Me parece que esto es importante. Por lo tanto, la pregunta que yo me hago siempre es, de alguna forma, ¿qué tipo de profesional es el que queremos formar en la educación, ¿no? Este tipo de profesional competente, ¿no? Fruto de este discurso, de esta epistemología neoliberal, de la moral neoliberal imperante en la escuela, o un profesional ético, es decir, alguien comprometido con la transformación de la sociedad, con los valores antropológicos básicos de cambio del mundo, de cambio de relato del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí es donde me sitúo cuando hablo de investigación educativa para la formación docente. ¿En qué sentido? De que entiendo que la transformación de las prácticas solamente se puede hacer cuando hay un cambio de transformación del relato de escuela y un cambio de función del relato de escuela ligado siempre a esa constitución de la escuela como un componente social, cultural, político de la sociedad en la que estamos en este momento. Por lo tanto, hay que plantearse necesariamente un cambio de proyecto educativo, un cambio de proyecto de escuela, para el cual la investigación educativa tiene una responsabilidad y que justamente hace que los procesos de formación asociados a la investigación narrativa deban de favorecer la posibilidad de construir
nosotros hablamos de co-construir, incluso en una forma colectiva y cooperativa, un relato alternativo de escuela, de forma que no se reproduzca el modelo neoliberal cuando nuestros estudiantes vuelvan a la escuela de nuevo ya como profesionales. Yo entiendo que hay una especie de línea de continuidad que se plantea de la experiencia que nuestros estudiantes tienen cuando son alumnos en una escuela, en un instituto, en primaria o en secundaria. Cuando llegan a la universidad, el modelo universitario y los modos como la universidad plantea la formación sostienen y mantienen este relato de escuela que ha ido construyéndose durante los 15, 16 años de escolarización, basado en esos elementos que comentaba antes, ¿vale? Que hace que lo único que le aportamos son más componentes teóricos, más componentes informativos, le informamos de muchas teorías, de modelos, de estrategias, pero cuando vuelve a la escuela vuelve al mismo tipo de escuela neoliberal, de escuela mercantil, de escuela basado en los criterios de la modernidad, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, algo estamos haciendo mal ahí, ¿no? Yo es donde entiendo que la investigación narrativa debe de incidir en los procesos de formación para justamente provocar este cambio de relato que permita un cambio de proyecto educativo, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué hablo de narraciones en la escuela? Lo primero, porque es recuperar el valor de la subjetividad. Nos movemos en el giro subjetivo en el que entendemos que nos construimos como sujetos en la medida que compartimos experiencias en contextos y tiempos determinados. Somos sujetos históricos. Cuando hablamos de subjetividad no podemos nunca asociarlo o equipararlo a individualidad. La subjetividad es una construcción colectiva, siempre, de la cual cada una hace un proceso de apropiación, por lo cual lo colectivo lo convierte en propio, por lo tanto actúa a partir de ahí, ¿no? Pero siempre es un proceso que se construye en colectividad. Por tanto, no tiene nada que ver con el individualismo propio neoliberal, ¿no? Esta subjetividad, y ahora daré algún elemento más concreto sobre cómo la entendemos en la escuela, tiene que ver mucho en la forma como construimos el relato de escuela. Es decir, esa subjetividad la hemos ido construyendo en esa experiencia a lo largo de 15, 16 años que hemos pasado por la escuela. Ha habido un proceso de subjetivación, de construcción de un relato, ¿vale? Y esa es la forma como vamos haciendo escuela. Como decía antes, hacer un relato de escuela es también formas de hacer escuela, es decir, de actuar, de comportarse. Por lo tanto, para mí, en este sentido, es básico desde el punto de vista ontológico y epistemológico entender que el conocimiento que tenemos de escuela es la experiencia que tenemos de ella, no la teoría que podamos elaborar sobre ella, sino la experiencia que hemos construido y una experiencia que tiene un valor social, político, cultural, ético, etcétera, 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 ¿no? Y aquí me decanto cuando hablo de cambio de relato de escuela muy claramente con la necesidad de construir una narrativa de escuela desde la idea de la escuela pública. La escuela pública como relato necesario para la formación del profesorado para promover los cambios, la transformación necesaria del sistema escolar en el que estamos, ¿no? Entendiendo la escuela pública como una opción ideológica política. Y yo sé que esto en Brasil ahora con la política, con las leyes educativas de las escuelas en partido son muy complicadas, ¿no? Muy complejas estas ideas, ¿no? Entiendo esta idea de que la escuela siempre necesariamente es una opción ideológica política y que además como pública entiende la educación como un proceso de construcción colectiva a favor de la emancipación y la vida democrática. Yo creo que son elementos necesarios para poder contemplar cualquier tipo de relato de escuela con el que nos desenvolvamos. La idea de lo colectivo, de la emancipación y de la democracia. Y en este sentido hablo de dos principios básicos que para mí me parece que deben de reinar en los relatos sobre alternativos de la escuela, que es el del derecho a la educación y el derecho a la educación entendido en términos de justicia, es decir, derecho a la educación no es que haya un puesto escolar
para cada niño o para cada niña, sino que haya condiciones que permitan que cada niño o cada niña desarrolle al máximo las posibilidades que un sistema educativo tiene que ofrecerle. Por lo tanto, es la posibilidad de superar las condiciones de clase, las condiciones de género, etcétera, y plantear un sistema educativo que permita el ejercicio real del derecho a la educación para todos y para todas. Insisto, es mucho más allá que tener una silla donde sentarse en una escuela o que tener un libro de texto en el que estudiar. Y el otro principio es el de la soberanía, que además es un principio que lo ligo de forma clara con la perspectiva narrativa. Cuando hablamos de narrativa, una cuestión para mí fundamental es entender que cada sujeto, cada uno de los sujetos tiene una construcción del mundo, es decir, tiene un relato del mundo y que ese relato del mundo es propio, lo ha elaborado de una forma propia dentro de una experiencia colectiva compartida con otros y con otras. Por lo tanto, la posibilidad de cambiar el relato de escuela, de construir un relato de escuela alternativo, pasa en primer lugar por el reconocimiento de la soberanía epistemológica propia de cada uno de los sujetos. Y hablo de soberanía epistemológica tanto de los niños y de las niñas como de los docentes, como de las personas que trabajan en la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque desde este principio de soberanía es donde podemos plantearnos un principio de emancipación dentro de la escuela. Tengo un concepto que para mí adquiere un valor fundamental, ¿no? Y en este sentido creo que tenemos que entender cómo vamos construyendo la práctica escolar a partir de cómo se vive en las historias que construimos a lo largo de nuestra vida. Vivimos a través de las historias, ¿no? Que dicen Clancy y Connelly. Y vivir a través de las historias, ¿qué quiere decir? Que vivimos, en primer lugar, en historias que corresponden a procesos sociales y culturales. Y las historias construidas históricamente y socialmente, políticamente, en el mundo en el que estamos. Por lo tanto, historias construidas en los procesos neoliberales, pero también en los procesos de oposición, en los procesos alternativos, en los procesos de contestación, etcétera, etcétera. Todos ellos son parte de nuestras historias con las que construimos mundo. Por lo tanto, es importante saber dónde nos situamos en estas historias, en cuál es la historia que estamos contándonos y que contamos con nuestra gente, ¿no? En segundo lugar, en la escuela hay tradiciones que se han ido construyendo también históricamente. La escuela es una institución que se ha construido a partir de propuestas concretas, sociales, políticas, ideológicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son historias institucionales. Vivimos también de las historias institucionales y no podemos obviar que existen esas historias institucionales, que están en las escuelas, que están en la universidad. ¿Por qué no hay un cambio de relato en la universidad? Porque existe una historia institucional, un relato de lo que es la formación que se va transmitiendo y que va siendo parte de los procesos que viven las personas que participamos de la universidad. Si no construimos otra experiencia de escuela, otra experiencia de universidad, no es posible o va a ser muy complicado cambiar, transformar el relato de educación con el cual nos movemos. Pero en última instancia vivimos en historias personales. Quiero decir, somos responsables cada uno y cada una de nosotras y nosotros de aquello que vivimos, porque al final cada uno y cada una construye su historia. No hay un proceso de determinismo desde lo sociocultural o desde lo institucional en lo personal. Son condiciones que se crean para que uno pueda construir su relato en la forma como genera esa experiencia en esas historias institucionales y sociales y políticas. Pero el sujeto es también parte de esas historias que construye. Las historias personales constituyen los modos en que cada uno escribe su participación en la historia colectiva. Y esto creo que tenemos que tenerlo de alguna forma marcado en nuestro ADN de educador, porque es la forma como nos tenemos que entender nuestra responsabilidad del mundo. Es decir, nuestras historias, las personales, no las institucionales ni las sociales y colectivas, son el modo como escribimos nuestra participación en el mundo en el que estamos, ¿no?
Por lo tanto, cuando compartimos nuestras historias, estamos entrando en procesos democráticos, en procesos de discusión. Aquí hay un elemento que juega claramente cuando hablamos de narrativas, de investigación narrativa y de narrativa en la formación del docente, necesariamente hablamos de procesos de horizontalidad. Hablamos de procesos de hablar y escuchar, es decir, no se puede hablar de construcción de relatos si no permitimos que hablen los sujetos, pero no solamente que hablen, sino que hay un proceso de escucha de lo que dicen, y escuchar significa respetar y co-construir juntos relatos alternativos a partir de un diálogo que nos dé la capacidad de avanzar. La idea de construir comunidades discursivas, no comunidades jerárquicas, eh, digamos, que comunidades basadas en la transmisión, enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cómo construimos lo narrativo dentro de la formación del profesorado? En principio, entendiendo la experiencia como conocimiento. El sujeto llega a la situación educativa, a la universidad, a la escuela, a donde sea, con una experiencia del mundo. Y esa experiencia del mundo es su conocimiento del mundo. Como decía antes, eso es lo que le permite participar en el mundo. Si como educador obvio, elimino, bloqueo ese conocimiento que el alumno, la alumna tiene del mundo a través de su experiencia, estoy negándole la posibilidad de transformar el modo como ve el mundo y por lo tanto de ser parte activa en la transformación y en el cambio. Lo importante del proceso educativo y formativo, por lo tanto, es que ese conocimiento se convierta en narrativa. ¿Qué quiere decir? Que lo pongamos, digamos, lo hagamos explícito y lo pongamos en términos de reflexión sobre lo que significa la experiencia. La narrativa es la forma como leemos el mundo y el mundo en que hemos participado y vivido, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos con el conocimiento experiencial con el que el alumno llega es construir la narrativa que nos permite establecer un diálogo horizontal, como decía antes, entre los sujetos que participan de la situación educativa, entre esos sujetos y otros sujetos anteriores que han tenido experiencias educativas, como son los referentes culturales, académicos, sociales, etcétera, etcétera, ¿vale? El docente, los docentes que forman parte de ese mismo escenario, etcétera. Hablamos de un diálogo que permita abrir las ventanas de la educación para ir construyendo un conocimiento más complejo, más emancipador, eh, digamos, con más capacidad de cambio, en definitiva, ¿no? Y así es como se construye la praxis educativa. Cuando hablamos, por lo tanto, de lo narrativo en la escuela, o cualquier escenario de construcción de lo narrativo, tenemos que diferenciar claramente lo que es el discurso, aquello que se cuenta. Y fijaros que hablo de lo que se cuenta, no lo que se vive, porque lo que se vive no tiene más sentido que a través de lo que se cuenta, de lo que se ha vivido. Por lo tanto, lo vivido no es más que lo contado. No hay otra forma de tener experiencia de lo vivido que nada que a través de la narración, ¿no? Otra cosa es la historia, es decir, cómo narramos lo que se cuenta, cómo hacemos, cómo construimos todo ese discurso, cómo lo construimos junto con nosotros y con las otras. Pero tan importante como eso es el acto de narrar, es decir, en el escenario en que tiene lugar la narración, que supone una puesta en escena, quiere decir, una espacialidad, una temporalidad y una contextualidad, que es lo que nos permite darle un sentido social, político, cultural a la construcción del relato y al diálogo que hacemos con los relatos, ¿no? Y en este sentido, por lo tanto, creo que tenemos que tener claro, y insisto en algo que ya avanzaba antes, la soberanía epistemológica de los sujetos como punto de partida, es decir, entender que tienen ese conocimiento y que es un conocimiento válido, o sea, no es un conocimiento como alguna vez en la psicología se habla, conocimientos previos a partir de los cuales construimos conocimientos nuevos y tal. No, el conocimiento no es acumulativo, el conocimiento es una construcción global, compleja, paradójica, controversial, etcétera, etcétera.
Y eso siempre parte de la necesidad de respetar el conocimiento que cada uno de nosotros y nosotras construimos en nuestra experiencia, y respetarlo significa ponerlo en valor, es decir, darle un sentido. Y un sentido en el proceso de transformación del relato, ¿vale? Y esto supone entrar en los valores democráticos comunitarios, es decir, la posibilidad de construir procesos de identidad, de participación, de reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hablamos fundamentalmente de tres ámbitos del conocimiento, ¿no? Que sería este conocimiento situado, es decir, este respeto al conocimiento de cada uno, de cada una. Este conocimiento que entra en diálogo, creando un conocimiento complejo, democrático, abierto, a través de ese proceso de diálogo, que se convierte en acción en la medida de que construye una realidad nueva con un relato nuevo que estamos construyendo a partir de la complejización del relato con el que llegamos a la escuela, no de la anulación de un relato por otro, la sustitución de un relato académico eh, académico culto, etcétera, etcétera, anulando el conocimiento experiencial como inculto, como popular, como inútil, etcétera, etcétera. No, sino justamente entendiendo el valor que cada uno tiene en la forma de construir el mundo, ¿no? Bueno, paso más rápido esto. En resumen, y aquí retomo de nuevo a Clendenin y Colelli cuando plantean la secuencia esta, ¿no? Es decir, cómo el vivir, que es eso que no sabemos qué es, adquiere el valor cuando se cuenta. Cuando lo convertimos en un proceso colectivo de diálogo, de reflexión, etcétera, vamos reconstruyéndolo. Por lo tanto, hay un recontar la realidad, recontar la experiencia. Aquí hay un proceso de reconstrucción, por lo tanto, de cambio. Y esto es lo que nos lleva al revivir, es decir, a la posibilidad de construir un relato diferente, una forma de vivir, de hacer diferente. Por lo tanto, apunto a la necesidad de transgredir la praxis educativa y subvertirla. Y aquí apunto claramente cómo la narrativa se puede convertir no solamente en una estrategia de formación, sino fundamentalmente en un posicionamiento ideológico, epistemológico, ontológico y ético en relación a los procesos educativos y formativos. Y este es el sentido, defiendo la necesidad de la narrativa como un proceso de transgredir lo establecido, subvertir la praxis educativa para reconstruir nuestra visión de la educación, del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto significa poner el foco en los actores, los chicos en las chicas, problematizar la jerarquía de la enseñanza, y esto es fundamental, estoy cuestionando los ejes del poder sobre los cuales se está construyendo y se está asentando la idea de la educación. Cada vez las políticas educativas refuerzan más esta idea de la autoridad del docente, de la jerarquía del docente como persona que sabe, que transmite, que tiene además el derecho a tener un poder que pueda ejercer sobre el niño, la niña, sobre el joven, la joven, ¿no? Y me parece que esto es importante, problematizar esa jerarquía y empezar a cuestionar cuáles son los ejes de poder que juegan lo escolar, lo educativo, porque justamente ahí es donde se está poniendo en juego la posibilidad de otro relato de escuela que permita la transformación, ¿no? Eso supone poner en valor el conocimiento, el propio, como he dicho antes, centrarse en la experiencia, recrear espacios colectivos colaborativos dentro de la escuela y, por lo tanto, reconsiderar la dimensión espacial temporal de la experiencia escolar. Son elementos que cada uno de ellos podemos desarrollarlo durante un buen rato, por lo tanto, no me detengo y lo que os parezca luego interesante de comentar, pues avanzamos en torno a ello. Me parece importante en esta idea de soberanía que os planteaba, por ir concluyendo ya, lo primero, ¿qué relatos son los que ponemos en juego? Porque esto es importante, ¿no? Porque cuando hablamos de relatos, muchas veces compañeros, compañeras u otras experiencias que conocemos que dicen trabajamos desde la narrativa y le marcan unas pautas, unos indicadores de cómo tienen que construir ese relato, esa narrativa, ¿no?
y entonces le dan una orientación, tienes que hablar de esto, tienes que hablar de, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros entendemos de la idea de soberanía que he dicho antes, que el relato lo construye el alumno o la alumna en función de él mismo, de ella misma y de sus intereses, de su visión del mundo, del momento que vive en ese instante que está escribiendo, que está generando su relato, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí es importante, nosotros ponemos el foco en diferentes opciones o posibilidades de construir estos relatos, ¿no? Bien pueden ser biografías escolares, bien relatos de experiencias educativas o de otro tipo, y aquí la experiencia argentina, por ejemplo, es muy relevante, los relatos de otros y otros actores o personas que participan en la educación, que no son necesariamente los estudiantes o los profesores, que pueden ser otra gente, pueden ser las familias, que pueden ser grupos de la comunidad que participan también de lo educativo, porque son parte de las construcciones colectivas que se están haciendo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los relatos pueden ser de muchos otros, ¿no? Relatos de comunidad, de la historia, de lo compartido, de lo común, de cómo nos hemos constituido como lo que somos, y también de las comunidades en relación. Es decir, no es encerrarse en la comunidad donde uno vive y habita y encerrarme ahí. La comunidad siempre tiene hay que entenderla en una dimensión de apertura. Es desde la comunidad la posibilidad de generar redes, comunicación con otros, con otras, abriendo posibilidades, construyendo espacios de relación donde lo local se convierte en global. En esta idea de localidad, ¿no? Que nos manejamos muchas veces la necesidad de entender que lo local se contiene lo global y que construimos conjuntamente la posibilidad de crear mundo en la medida que la comunidad se abre a la relación, se abre a los vínculos, ¿no? Relatos institucionales, del tipo de los que hemos dicho antes, relatos académicos, o sea, no significa que negamos que haya gente que escribe y que escribe sobre teorías educativas, que investiga, son parte de los relatos que forman parte del diálogo escolar, del diálogo de formación que se plantea, y es una parte necesaria porque muestran también la experiencia de otros y de otras. No relato académico entendido en un sentido de relato de autoridad, y este sí es un elemento, me parece que es importante de dejar claro, no son relatos de autoridad, son relatos de otras experiencias que permiten dialogar con las mías para ir construyendo un relato nuevo a partir de ese diálogo. Y esto me parece que es fundamental. Y nosotros introducimos un elemento importante que es el de la evaluación narrativa, es decir, la posibilidad de que el sujeto se narre a sí mismo cómo es su proceso de formación, cómo son los procesos que se van dando a lo largo de su proceso de formación y que sea capaz de contarse a sí mismo, de contarse en lo que le está ocurriendo en ese proceso de cambio y transformación de su relato, ¿no? Y en este sentido, para acabar ya, planteamos que tenemos que dar lugar también a lo que, bueno, Inés lo comentaba antes, que ya en Barcelona tuvimos la oportunidad de hablar de ello, de la soberanía expresiva. Es decir, la necesidad de que los sujetos se expresen en los modos en que realmente están contándose el mundo de una forma, bueno, más radical, más real, más personal. Parece que la escuela se mueve fundamentalmente en la literalidad, en lo escrito, en la lengua escrita y oral, pero no pensamos que el mundo se escribe, se relata y se cuenta de formas más diversas, ¿no? Por lo tanto, es importante generar espacios de soberanía para que, de soberanía expresiva, para que los relatos escolares, los relatos, la reconstrucción de ese relato que se hace dentro del proceso de formación, etcétera, pueda expresarse de formas muy diversas. Evidentemente, en el formato literario, pero también en el formato visual, a través de las redes sociales, en forma de expresión en musical, corporal, tertulias, etcétera, etcétera, etcétera. Son elementos que ponemos en juego cuando que queremos justamente hacer visible la historia que decía antes, ¿no? Esa producción de lo narrativo que es la historia. ¿Cómo contamos la historia? ¿A través de qué tipo de formato contamos la historia? Bueno, no es lo mismo contarlo de una forma o de otra, a través de un relato escrito a través de una canción. Para uno tendrá un sentido, para otro tendrá otro. Y es importante que
digamos, todos los sentidos puedan entrar en juego y participar. Bueno, muchas gracias por esta barrido rápido sobre las ideas que me gustaría compartir, que he compartido con vosotras y vosotros, y sobre las cuales pues podemos ir hablando y escuchándonos, ¿no? Que parece que es lo que interesa ahora. Muchísimas gracias. Muito obrigada, professor Nacho. Um prazer poder escutá-lo, estarmos juntos, né, pela primeira vez. Temos aqui conosco ao vivo, né, em torno de 30 pessoas. Tem um coletivo da Argentina, do Uruguai, do Brasil. Então é muito bom, né, termos essa possibilidade de estarmos aqui juntos, né, em diferentes países, Espanha, Argentina, Brasil, Uruguai, né? Então é muito bom esse final de tarde estarmos nessa roda. Eu reforço, né, que quem está nos escutando, se tenham dúvidas, né, quem escuta o espanhol, né, e tem dúvidas, que deixem dúvidas. Da mesma forma, quem escutar o meu português, né, fica aqui a possibilidade de estarmos cambiando, né, e tendo essa possibilidade, né, mas principalmente, né, que possam deixar perguntas para que nesse momento tenhamos esse momento de conversa, né? Foi muito bom escutá-lo, professor, principalmente, né, pensando nesse contexto, né, principalmente um contexto brasileiro em que vivemos, né, e em que um cenário difícil, né, nos últimos tempos, difícil no contexto da formação de professores, em que diria que é um contexto de desvalorização profissional, não só de agora, mas nos últimos anos há um processo, né, principalmente de desmonte aí da educação pública, né, agora, nos últimos tempos, né, um contexto de luta em termos de manutenção da universidade pública, né, contexto vivido agora nos últimos dias pelas universidades do Brasil. Então, escutá-lo, né, e pensarmos que o campo da narrativa nos possibilita, né, visibilizar nossas narrativas em termos de luta mesmo e de espaço, como colocaste, né, da escola como um espaço democrático, né, um espaço em que tem vida, que tem história, né, e nesse movimento reflete sim o lugar em que formamos os professores, né? Então, nessa minha trajetória, eu venho aqui no Brasil e provavelmente muitos colegas que estão comigo ou já participaram ou estão participando do último edital, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que é o PIBID, né? Enquanto a sua fala, enquanto trazias todas as contribuições, né, eu muito pensava no PIBID, né, nesse programa que no Brasil ele existe, é a primeira política, né, pública, um primeiro programa, né, ainda se luta para que possa ser um programa de Estado, né, mas ainda é um programa de governo que abre editais, mas é realmente um primeiro programa em que destina para a formação de professores, né? Então é uma estrutura que tem bolsas, né, para que esse estudante da licenciatura possa estar na escola, né? E nesse movimento, ele é um programa que possibilita esse retorno para a escola, né? Esse estudante que está ingressando numa licenciatura, então é no primeiro ano da licenciatura, ele ingressa no curso e ele já está indo para a escola, né? E para nós é fundamental, né, que tenhamos essas oportunidades desse estudante reconhecer a escola como lugar da sua formação, né? Não somente a universidade, né? E então a sua fala me fez remeter à importância que no Brasil temos do PIBID, né? Principalmente para fomentar a escola, né? A escola pública como lugar também, né? E principalmente o lugar em que esse professor aprende a ser professor, né?
E nós aqui, principalmente a FURG, né, eu falo da minha experiência como coordenadora, então, desse programa no último edital, né, agora estamos num processo em que se desligou todos os bolsistas e aguardando um novo edital, né? Esse é um problema e uma luta constante, porque não é um programa contínuo, né? Ele tem sempre esse desligamento. Mas no último edital, e a nossa história aqui, nesse programa, ela é justamente de apostar na narrativa, né? Na narrativa de todo o coletivo desse programa, né? Todos escrevem seus relatos desde que chegam na escola, né? Desde o seu primeiro dia na escola, esse processo de narrar, ele é vivido. Então, nós temos hoje um repositório de mais de 10 anos de escritas, né? E nos faz pensar que o caminho, né, de termos essa publicização, né, essa documentação do que é vivido, né, do que é vivido na constituição de ser professor, né. Eu vou deixar Inês fazer algumas reflexões, enquanto eu vou acompanhando algumas perguntas e assim retomo com alguns comentários que estão chegando aqui. Pode ser, Inês? Primero, me encantó escucharte, Nacho. Realmente, digamos, yo ya sé que todo lo que tú piensas en nosotros, y no hablo en nombre mío, sino en nombre de mi grupo, el Griden, de que estaban hablando allí, ¿sí? Y que ahora varios compañeros están en este momento participando acá a través del YouTube, de que las concepciones que traes no son muy caras, nos llegan mucho, ¿no? Toda la idea que tú colocas ahí entonces de trabajar a partir de los relatos y para que esos relatos cambien el relato de escuela, ¿no? De una escuela y cambiar entonces ese relato de escuela, ¿no? Y con ello cambiar la escuela y ayudar a cambiar una nueva sociedad, una sociedad no competitiva, una sociedad colaborativa, una sociedad que busque la alteridad, una sociedad que busque el encuentro con el otro, ¿no? Y bueno, me parece que todo esto, yo fui tomando algunas notas que estoy mirando en este momento y que son materiales que vamos a seguir seguramente conversando contigo, conversando entre nosotros, recordando, ¿no? La epistemología, que es y entonces tú hablas de una epistemología liberal, y en ese momento nosotros no estamos en la situación de Brasil, claro, tenemos otra situación realmente. Hay cosas, cuando a veces los uruguayos están muy preocupados por cosas que pasan en el Uruguay, yo que tengo esa doble inserción, que también soy brasilera, que también me siento brasilera, no puedo estar muy preocupada, me preocupo por lo que pasa acá, pero pienso las cosas que vengo acompañando lo que está pasando en Brasil y que me horrorizan tanto y que hacen que a veces sea más tibia en ver las cosas que agobian a otros aquí, ¿no? Pero en el Uruguay, entonces en este momento estamos en toda una movida de querer, o sea, hay una buena voluntad de decir que nuestra educación tiene que cambiar. Hay esa idea, eso que tú traes al final, ese currículo que no podemos dejar de ser muy, 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 muy claros de que existe, de que todavía tenemos en el Uruguay una enseñanza libresca, también tenemos una enseñanza donde un profesor es de ese pedestal, de esa jerarquía, no hay más tarimas, pero la tarima se establece en la relación, ¿no? Entonces se quiere cambiar eso, pero en este momento, y yo no les descuento a la buena voluntad a los que están dirigiendo la educación y que la quieren cambiar, yo les doy el crédito de verdad sé que quieren cambiarlo, pero se están enderezando a veces de que, bueno, están en las llamadas competencias y yo que acompaño el trabajo de competencias con Neu San Martín, no soy contraria a las competencias,
según lo que le digamos a las competencias, pero hay competencias que son para un mercado neoliberal y acá se está hablando, a veces se desliza la idea de formar al Maya Oro, y que si formamos, si la educación consigue formar al Maya Oro, vamos a mejorar. Y sinceramente hay gente que debe de creerlo. Pero claro, yo soy completamente crítica a esa línea y creo que tu posicionamiento, lo que tú en este rápido paneo por tus ideas nos han de hecho, nos traes eso, ¿no? Entonces, no es eso, es cambiar un proyecto de escuela, ¿no? También ahí me resuena otra persona que también conozco, tengo la suerte de haber compartido personalmente porque vino al Uruguay, que es Jorge La Rosa, y la idea que trae Jorge de experiencia, ¿no? Y cuando él defiende, hace el elogio de la escuela, ¿verdad? Y en este momento que otros piensan con la virtualidad que podemos educarnos desde casa, no, pero qué escuela, qué experiencia. Entonces, eso que tú traes, ¿no? De cambiar y el valor de las narrativas en eso, ¿no? Para cambiar un proyecto de escuela. Entonces, cuando él elogia a la escuela, él no quiere decir que elogie a la escuela tal cual está, está constituida en los moldes tradicionales. Pero ahí viene otra historia que también podría venir a enriquecer, a complejizar eso, cuando hablamos de las competencias y piensa, pero las competencias no pueden estar lejos tampoco aunque sean de argumentar, aunque sean de reflexionar, aunque sean profundas, pero también tiene que ver la riqueza cultural, traer la riqueza de la sociedad, ¿no? Y entonces en ese sentido a veces nosotros acá tenemos a Bá Ferreira, un filósofo uruguayo, Carlos Bá Ferreira, y él habla mucho eso, ¿no? Del amor, eso, y también lo dice Jorge, ¿no? Aprender a disfrutar de las maravillas, a saber, entonces una educación humanizada, una educación que también nos abre esos valores humanos. Bueno, me pareció, sí, y lo que tú colocas como centro de esa evaluación, para no seguir, porque tengo ganas de conversar muchísimo, pero temos perguntas, Inês, de temos una várias evaluación perguntas. narrativa, ¿no? De una evaluación narrativa. Vamos a las preguntas. Sí, Vamos. Eu vou projetar aqui uma primeira pergunta, professor, que a Silviane coloca. Você poderia definir melhor o conceito que agora a Inês estava já provocando, né? O conceito de soberania epistemológica e como se possibilita a soberania expressiva com outras formas de narrar além do oral e da escrita. La soberanía epistemológica es el reconocimiento de que todos los sujetos somos portadores de conocimiento y que somos autónomos en la construcción del conocimiento y que tenemos el derecho a que se ponga en valor, se nos valore el conocimiento que hemos ido construyendo en nuestra historia, a lo largo de nuestra experiencia, porque eso es lo que nos constituye la forma de estar y participar del mundo, ¿no? Entonces, esto significa la necesidad de que todos y todas mantengamos este respeto básico sobre el conocimiento que cada uno ha construido. Cuando jerarquizamos los conocimientos y ponemos unos por encima de otros en cuanto tienen un valor académico más alto, definen mejor la idea de verdad, etcétera, 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 estamos anulando a la vida de los sujetos y los modos como los sujetos han construido el mundo. Y han construido su mundo, es decir, su forma de estar en el mundo. Y eso significa una forma de negar al sujeto, en definitiva. No podemos construir una educación sobre una negación del sujeto como tal, ¿no? Ahí es donde construyo la idea de la soberanía. Tengo que necesariamente entender
que el otro, la otra con la que hablo, con la que me relaciono, con quien dialogo, me está poniendo sobre el diálogo, en el diálogo, su forma de entender el mundo. Y yo tengo el derecho y la obligación a respetarlo. Y tengo la obligación de valorarlo como tan cierto como el mío propio. De tal forma que em, en la transformación del relato se produce no por la imposición de uno sobre otro, sino por el diálogo que se establece entre ambos y la reconstrucción de los modos como esos relatos se han ido haciendo. Vale, no sé si con esto lo he explicado un poco mejor. El niño nace con experiencias y va construyendo experiencias y se va haciendo en el mundo con esas experiencias que tiene. Son experiencias de tipo afectivo, pero también son de tipo físico. Sabe lo que una cosa se cae, lo que significa, sabe agarrar y lo que significa el peso, la fuerza, la textura, tiene una experiencia sensorial, tiene una experiencia química. Desde que nacemos tenemos experiencias de todo tipo. Y esto es el conocimiento que vamos adquiriendo del mundo. Si yo ahora llego a la escuela y le digo, eso lo dejas en la puerta y ahora yo te voy a enseñar lo que es la química, ¿vale? Primero, he anulado su experiencia de años construida durante el tiempo que sea, le he anulado. Por lo tanto, no estoy respetándole como sujeto. Le estoy impidiendo que ponga en valor lo que ha construido para ponerlo en diálogo y sobre el diálogo ir complejizando ese conocimiento para que entienda más elementos que se ponen en juego y que cuando toca algo, además de que tiene una textura, puedo también darle un valor en cuanto a lo que es una composición, en cuanto a una posibilidad de malear, de moverlo, de lanzarlo. Bueno, de que eso tiene un lenguaje físico en torno a unas leyes, que además esas leyes me permiten manipular esa realidad física. Eso lo construyo con el diálogo, no lo construyo con la imposición, ¿no? Entonces, cuando hablo de soberanía epistemológica me refiero fundamentalmente a esta necesidad de entender al otro, la otra, como persona con conocimiento, ¿no? Y que a partir del diálogo es que lo construimos. Y trasladado a la soberanía expresiva, es que es el derecho de cada uno y de cada una a contarse el mundo en el formato en el que uno se entiende el mundo. Es decir, lo literario nos da una lectura del mundo lineal, normalmente racional, secuenciada, o sea, etcétera, etcétera. Bueno, el lenguaje académico no expresa el mundo, expresa una parte del mundo. La ciencia es simplemente un relato más de los que hay en el mundo, con un valor indudable porque hay una construcción histórica que se le ha dado, pero no es más que un relato de los que hay en el mundo, ¿no? Bueno, cuando yo pongo en juego, por ejemplo, una posibilidad de expresarme a través de una música, pongo en juego otro tipo de conocimientos, porque ya no solamente es que transmito unas ideas racionales, sino que eso lo juego junto con elementos emotivos o de otro tipo, ¿no? O cuando una dramatización, o cuando eso lo plasmo en una cartografía, o cuando hago una película y lo pongo en juego, o cuando eh, Pablo, un compañero que está aquí en el chat ahora, hizo en mi clase un rap sobre los contenidos de la asignatura, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque son formas de expresión distintas que vienen a contar el mundo, pero desde otro lado. O sea, por ejemplo, pongo mucho el ejemplo, el error de los profesores de literatura es entender que los chicos y las chicas tienen que estudiarse. Vamos a poner a Garcilaso de la Vega, lo digo porque mi hijo estaba con él el otro día liado, ¿no? Tienen que aprenderse a Garcilaso, su obra, su vida, ¿no? Y analizar su gramática y no sé cuántas historias más. Y no le dejamos que pueda, bueno, poner en juego, por ejemplo, lo que decía antes, un rap
el reguetón, por muy poco que me guste, o cualquier otro de los elementos que juegan los chicos hoy en día, ¿no? Al final, el objetivo, ¿cuál es? Tanto Garcilaso como él, como mi hijo, haciendo rap, están expresando sentimiento y están expresando mundo, están expresando una experiencia. Luego, entonces, lo que me importa no es que me aprenda Garcilaso y cuál era la métrica de la poesía de Garcilaso, sino qué están expresando los dos, ¿no? Y que Garcilaso se une a él porque su experiencia de Garcilaso sobre el amor, sobre la vida, sobre etcétera, etcétera, es la misma que la suya. En el sentido de que tiene, bueno, no la misma en términos, digamos, materiales, es la misma en términos de sentido de la vida, ¿no? Y eso lo podemos aplicar a cualquier elemento de nuestra educación y de nuestra vida. Entonces, soberanía expresiva justamente significa eso, posibilidad de expresar el mundo en la multitud de formatos en los que uno es capaz de expresarse, no solamente en el literario. La escuela se basa en la literalidad escrita y oral, y esa es la tradición del racionalismo positivista. Tenemos que romperla. Yo hablaba antes de la necesidad de generar, ¿no?, espacios de ruptura, eh, de disrupción de las tradiciones. Bueno, tenemos que empezar a hacerlo porque quizás sea la forma de entender la historia colectiva como una historia que me pertenece y no solamente como una historia a la que me tengo que someter, ¿no?, vía currículum, ¿no? Entonces, sí, essa seria a ideia, essencialmente. A sua reflexão, me fez aqui pensar, claro, né, no contexto de sala de aula em que atuo, né, como professora de química, como formadora de professores de química, e justamente nesse movimento, né, nos desafia a pensar a narrativa com diversidade, né, com diversidade de formas mesmo de comunicar esse conhecimento, né, seja pela imagem, pelo vídeo, hã, principalmente aqui apostamos muito sim na escrita narrativa, né, mas, cabe nos desafiarmos nessas outras linguagens, né, o porquê não uma música, né, o porquê não, a possibilidade de um poema, né, Claro. também nas áreas das ciências, na matemática, exato. Ujú. E, Sí. eu vou trazer aqui agora, acredito que essa nossa conversa remete ao que a Dana nos coloca, né. Inês, tu queres ler em espanhol? Eu não vou me desafiar aqui, vou deixar para Inês. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para problematizar esa jerarquía histórica en los procesos de enseñanza? ¿Cómo lograr que esta problematización se dé de manera estructural en los sistemas educativos? Bueno, esto es una pregunta que casi es cómo estructuro otro sistema educativo, en definitiva, ¿no? Problematizar la jerarquía histórica significa, en primer lugar, voy a repetirme algo que ya he dicho antes, cambiar esa idea de docente, del docente competente por el docente ético, que me parece que es una dimensión necesaria. Lo planteaba antes, la escuela es una construcción, es moral, en el sentido de que propone una idea de mundo, ¿no? Propone un proyecto de mundo, un proyecto de humanidad, un proyecto de existencia. Por lo tanto, el docente que solamente se dedica a transmitir, a informar, a desarrollar un currículum, eh, está desarrollando un tipo de proyecto de mundo caracterizado justamente por esa reproducción, es decir, por sostener una jerarquía, por sostener una autoridad, por sostener, bueno, esas experiencias autoritarias. Al fin y al cabo, la educación, dentro de los parámetros de los sistemas educativos actuales, eh, legitima formas de autoridad, y me atrevería a decir de autoritarismo,
¿vale? En los cuales los sujetos son, de alguna forma, son subyugados, son anulados, son cosificados, ¿no? En buena parte. Estoy haciendo una generalización, es decir, hay muchas experiencias educativas que realmente proponen procesos diferentes y que hay realidades escolares que nos ayudan a pensar que efectivamente otra escuela es posible, ¿no? La mayoría de las escuelas que yo conozco que están proponiendo alternativas a sus proyectos de escuela son proyectos fundamentalmente éticos. O sea, es decir, son aquellos que están pensando en el niño o en la niña en primera instancia y lo que necesita, eh, escuchándola, generando un tipo de vínculo de relación a partir del cual podemos empezar a hacer otras cosas igual. Pero si yo no escucho al niño o a la niña, no voy a ser capaz de avanzar con él o con ella a ningún sitio, ¿no? Entonces, esa ruptura de la jerarquía viene básicamente a través de esa escucha, esa dejar hablar, y entiendo que el término dejar hablar no es el más adecuado, porque también es un acto de poder cuando yo dejo, ¿no? Pero que la escuela sea un espacio de hablar y de hablar sin restricciones, ¿vale? Que nos lleve a una escucha basada en el reconocimiento y en el respeto. Es decir, el reconocimiento del valor del otro y de la otra y del respeto por lo que dice, ¿no? En antropología entendemos que se construye la comunidad a partir de los procesos identitarios de reconocimiento y de participación. Si yo no tengo reconocimiento del otro como parte de, ¿no? De lo que es la comunidad, sino es como, digamos, un neófito al que tengo que formar, pues tengo que someterle a los procesos de iniciación, etcétera, etcétera. Bueno, estoy eliminándole de la comunidad como un elemento reconocido de la comunidad, ¿no? Entonces, los procesos de identidad, de reconocimiento, de participación en la escuela son fundamentales, ¿no? Para romper las jerarquías. Esto obviamente significa horizontalizar las relaciones, ¿vale? No hay una autoridad del docente, hay una autoridad compartida y construida entre todos y todas. La idea de democracia que hemos hablado, que Aline la ha vuelto a manifestar antes, que Inés también la ha reforzado, no podemos pensar la escuela sin pensarla desde la democracia. Y de una democracia, no una democracia representativa del modelo actual totalmente controlada, etcétera, etcétera, sino una democracia deliberativa, una democracia discursiva, una democracia basada en el diálogo y en la participación, no solamente en la representación, en el voto, ¿no? En el que el otro haga, y, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. Vivir la democracia es vivir desde la horizontalidad, basándome en estas cuestiones que he planteado esencialmente, en un espacio de habla y un espacio de escucha como estrategia básica para romper la jerarquía. Alguien apuntaba en el chat antes que esto también está ligado con la resistencia, evidentemente. Son formas de resistencia. Pero es que hay una cuestión fundamental. Si la escuela es un proyecto moral y un proyecto de moral neoliberal, para cambiar el relato, tenemos que hacer que la escuela forme parte de proyectos de moral alternativos. Por lo tanto, que la escuela forme parte de las dinámicas sociales de cambio y de transformación, que forme parte de los movimientos alternativos, o sea, que forme parte de las estrategias de transformación de las relaciones de género, de las relaciones de clase, de las relaciones étnicas, etcétera, etcétera. Tiene que formar parte de ese tipo de dinámicas, porque si no forman parte de ese tipo de dinámicas, la colonización se mantiene, los procesos de autoridad se mantienen, el patriarcado pervivirá, el capitalismo sobrevivirá y la cultura occidental, la blanquitud, se quedará como hegemónica. O sea, ese es el compromiso moral y que debe de representar determinadas formas éticas de comportarse el docente.
No sé si con eso le he contestado o le he liado más. Muito bom lhe escutar, né, e temos mais 2 perguntas, e que eu diria que eu vou encaminhar as perguntas e depois podemos já ir encaminhando aqui com a Inês, mais algumas reflexões. A Rafaela nos coloca aqui que provocações poderiam ser levadas para o coletivo da escola começar a escrever seus relatos, né, então a pergunta da Rafaela nesse movimento também, né, dos professores da escola, né, ter esse movimento de escrita, né, de escrita dos seus relatos. Ujú. É, Sí, di. não, pode ser essa pergunta, depois eu encaminho a outra, fica melhor. Eu ia encaminhar Vale. as 2 juntas, mas é melhor essa primeiro. Bueno, nosotros lo hacemos a partir de simplemente de alguna forma nada más que permitirles que escriban, o sea, no hay otra forma. Em, hablo de los procesos de formación en los que nosotros estamos, ¿no? En la universidad. Entonces, la idea es, no hay un currículum previo, no hay unos conocimientos previos que haya que aprender, no hay, digamos, unas teorías que tengamos que aprender todos y todas en esta clase, sino lo que hay son experiencias que habéis vivido en la escuela. Por lo tanto, lo que nos importa es cómo entendemos qué nos ha pasado a cada uno y a cada una de nosotros y nosotras en nuestro paso por la escuela. Porque entendiendo eso, entendemos en cómo funciona la escuela, ¿no? Por lo tanto, la única, digamos, forma que le planteamos para que escriban su relato es, bueno, simplemente decirles que su experiencia de escuela es lo que realmente les va a permitir entender cómo la escuela ha actuado en ellos, ¿no? Y es importante que no es un proceso, digamos, puntual, es decir, escribimos el relato y ya está, ¿no? Sino es un proceso que se va dando. De forma que, bueno, escribe, yo que sé, un folio, 2, 3 páginas, las que puedas, las que sepas. Eso lo compartimos y a partir de compartirlo, incluso lo expresamos de forma muy diversas, hacemos cartografías, dramatizaciones, hacemos teatro, bueno, vamos colocando eso que han contado en formatos muy diferentes, ¿no? De tal forma que va provocando que se vaya reconstruyendo el relato en la medida que van generándose resonancias de los relatos de uno y de otros, en que van generando, digamos, la necesidad de expresar cosas que otros han expresado, pero que él también o ella la ha pasado y no ha sido capaz de contarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la dinámica, a la medida en que vas creando un espacio colectivo de co-construcción, la escritura se va ampliando, se va complejizando y se va convirtiendo en un proceso continuo de ir haciéndose y rehaciéndose, ¿no? En la escuela, los procesos que hemos visto cuando se trabaja también con los relatos y modelos de trabajo con los relatos y con las narrativas en las escuelas son muy parecidos. Es decir, pues surge un tema que interesa a los chicos y a las chicas y una opción es, bueno, vamos a contarnos qué sabemos sobre esto. Ya está. Luego vamos a complejizar el relato. Ya iremos escribiendo, iremos buscando, iremos haciendo otro tipo bueno, de diálogos entre unos y otros y demás. Pero de entrada no hay que forzar nada, es decir, bueno, hay que escribir lo que se pueda y lo que se quiera. A partir de ahí ya el proceso ya se iniciará y llevará a donde lleve, ¿no? Eh, no hay más estrategia. Cuando tú provocas a través de disparadores, de dispositivos que pones en juego, etcétera, al final estás generando un alineamiento sobre el cual al final te van a escribir. La pregunta típica del alumno es, pero bueno, ¿qué tengo que contar? ¿No? ¿Sobre qué quiere que le escriba? Ah, digo, la experiencia es tuya, no es mía. Tú sabrás lo que quieres escribir, ¿no?
Entonces, es que generar ese espacio de respeto y de confianza y de, bueno, es tu voz, no es la mía, por lo tanto eres tú el que tienes que contarla, no soy yo. A partir de ahí es que se crea un espacio democrático de confianza para ir construyendo los relatos. Y, pero vamos, en ese formato ético que decía antes, esa construcción ética de la profesión, ¿no? Que parece que eso debemos de tenerlo también muy presente siempre. Porque cuando el alumno o la alumna está entendiendo ese respeto, está percibiéndolo, está sintiendo que realmente hay esa eh, de capacidad del docente, ¿no? De escucha, ahí donde, digamos, uno se entrega, por decirlo de algún modo, ¿no? Son las experiencias sobre todo con estudiantes revoltosos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estudiantes que alteran el orden y tal. Cuando hemos hecho biografías con este tipo de muchachos y muchachas, al final lo que rescatan siempre es el profesor o la profesora que les puso en valor algo de ellos, ¿no? Y que les permitió expresarse. La mayoría de los profesores o profesoras era decir, no, eres un desastre, no vales para nada, vas a fracasar, vas a repetir curso, vas a desaprobar, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando un profesor deja de decirle eso y le escucha primero, ¿no? ¿Qué te pasa? Bueno, las condiciones cambian y la posibilidad de que el alumno o la alumna inicie un relato, inicie un trabajo, una construcción de su experiencia a partir de ahí, evidentemente es mucho más grande. Muito obrigada, professor, por todas as reflexões. Eu fico aqui, né, querendo trazer várias possibilidades, mas vou deixar uma última pergunta aqui, aí depois abrimos para algumas considerações, tá, Inês? A a Sol nos coloca que gostaria de saber mais sobre os níveis narrativos que o professor Nacho apresentou, né, os níveis do discurso, da história e do ato de narrar, né, e em especial porque há uma ideia de pensar no discurso como uma forma de analisar as narrativas. Sí, a ver, cuando hablo del discurso hablo de un producto, de alguna forma. El discurso es aquello que presento, ¿no? No es una forma de análisis, es el producto de lo que hago, que es un producto siempre que es situado, es, corresponde al momento en que lo hago, el momento en que lo he elaborado y que tiene, digamos, ese valor temporal, espacial, contextual, en definitiva, ¿no? Pero es justamente aquello que cuento, es como, ¿no? El producto de lo que he contado. Y es al final con lo que, en última instancia, nos manejamos y trabajamos, ¿no? Es con esa última elaboración que se ha construido. Eh, lo que pasa es que si nos quedamos hay algunas de las corrientes que trabajan o investigan desde lo narrativo, se quedan ahí. Es decir, les importa únicamente lo que es ese producto, lo que es el relato, entendido como el discurso, que de alguna forma se sacraliza. Es como, ¿no? El libro sagrado, que no me, la única forma de entender la vida del sujeto es a través de lo que aparece solamente ahí, ¿no? Nosotros entendemos que además de este discurso, también está la historia de cómo se ha construido ese discurso. No hay, eh, digamos, un discurso único. No es lo mismo contar algo ahora que contarlo dentro de varios días, de 2 años, de varios, en otro tiempo, en otro espacio, de contarlo presencialmente en lugar de a través de la pantalla. Es decir, el producto cambia. Entonces, el entender la historia de cómo se está produciendo el discurso es una forma también de analizar el discurso, de poder entenderlo y de poder poner en juego no solamente lo material, sino también los procesos que se van dando, ¿no? Pero en última instancia también está el acto, el escenario, el espacio-tiempo en el cual se produce eso, ¿no? Eh,
Emilio Lledó, un pensador filósofo español bastante interesante, en un librito que se llama Los surcos del tiempo, hablaba claramente cómo una cosa es lo que uno escribe, en este caso hacía crítica literaria de alguna forma, tú escribes, pero una vez que has escrito, lo que queda escrito es leído en momentos, tiempos y escenarios distintos. Y el valor de lo que has escrito no es lo que has escrito, sino la forma como el otro o la otra lo lee, en dónde, cuándo y cómo. No sé si me explico, ¿no? O sea, que entonces no es el texto solo, es todo lo que está acompañando la producción del texto, ¿no? Por eso es importante entender que no es un producto acabado. No es como escribir la biografía de Napoleón, ya está, tengo la biografía definitiva de Napoleón. No, no estamos escribiendo la biografía de Napoleón. Lo que escribimos ahora, de mi biografía o del relato que estoy haciendo de mi experiencia, es contextual, es situado, ¿vale? Por lo tanto, en otro momento va a cambiar, tengo que entender lo que tiene de situado, por lo tanto, colocarlo en esa espacialidad, en esa temporalidad y en esa contextualidad que le va a dar sentido, ¿no? Ahí tengo que jugar con eso. Entonces, son tres componentes que podemos diferenciar, sobre todo por romper la inercia a sacralizar el texto, ¿vale? Sino a justamente pensarlo en un sentido más complejo, más global. Eu vou trazer aqui 2 comentários, já vou fazer uma fala e já passo então para poder a Inês fazer as suas considerações e depois já encaminhamos o encerramento, né, a Espanha eu sei que já está, né, já é tarde, e a Cá No te também está preocupes. chegando à noite, mas a professora Carmen Sanches Sampaio, uma amiga querida, né, que está aqui conosco, e também a professora Maria do Carmo Galeazzi, né, uma amiga também, minha eterna orientadora, está aqui também acompanhando. As duas colocam várias reflexões, né, e a Carmen, ela vai trazer, né, a questão que o professor coloca para nós, né, da importância, então, da horizontalidade, da alteridade, diferença e igualdade como ponto de partida e permanência, né? Opções éticas sempre, né? E atrelado a esse comentário, eu trago o comentário da Maria do Carmo, né, em que ela parabeniza, né, a bela reflexão do professor Nátio e nos provoca a pensar, né? Como docentes da universidade, pensamos muito na escola, né? É o nosso compromisso, principalmente a universidade, está fomentando ações, né, de pesquisa, de ensino, mas principalmente de extensão, né? A escola é essa possibilidade de estarmos, né, em processos com a comunidade. E aí Maria do Carmo coloca, né, e como fazer este mesmo processo nas universidades em que atuamos? E essa reflexão da Maria me leva a pensar, professor, o contexto que agora nós estamos vivendo nos currículos das universidades brasileiras, né? Agora, nos últimos anos, né, há um processo em que os currículos têm por obrigatoriedade inserir uma carga horária de atividades de extensão, né? Então, os currículos das universidades estão todos agora sendo reestruturados, sendo eles licenciaturas, bacharelados, todos os cursos, né? Com a obrigatoriedade de colocar atividades de extensão, né? Uma carga horária em extensão. Eu considero um momento muito importante, né? De pensar os currículos, né? De pensar a formação de professores, né? De professores e demais profissionais, porque nos desafia, né? A pensar dentro dessa estrutura acadêmica que tanto está presa a pensar o conhecimento científico, né? E de que forma esse conhecimento científico dialoga, né? De que forma o conhecimento da comunidade faz parte desse currículo, né? Então, estamos vivendo esse momento, né? De nos desafiarmos a agregar cada vez mais, né? Atividades com
a comunidade, né? Não para a comunidade, também é pensar esse lugar da universidade, né? Que não é a universidade o lugar do conhecimento, né? Mas sim com, né? E então Maria do Carmo me fez pensar, né, no momento em que vivemos agora. Então, professor, eu ficaria aqui, né, fazendo várias reflexões sobre tudo que colocaste, porque muito se aproxima do que fazemos aqui. E é muito bom, né, quando temos a possibilidade de conversar sobre a pesquisa narrativa, sobre a potência que é, né, o processo de escrita, de não só de escrita, né, mas de todas as linguagens que a narrativa nos possibilita, para fomentar principalmente, né, o protagonismo dos professores, dos estudantes, né, de todo esse coletivo, né, que constitui, que eu diria que nós poderíamos assumir universidade e escola, os dois lugares como escola, né, porque a universidade é a escola também, né. Então, foi muito bom escutá-lo, muito bom aprender, né, nessa tarde, e passo para que Inês possa fazer as suas considerações também. Solamente pienso que en este momento, para no extenderme, quedarme con alguna idea clave que nos trae, de desafíos que nos trae Nacho, de hablar de un profesor ético, no de un profesor competente, sino un profesor ético, ¿no? Me parece que es una idea fuerza, y creo que la compañera, cuando traía la idea de horizontalidad, la idea, todas las ideas que traía Carmen, venía a contribuir a caracterizar esto del profesor ético, ¿no? Y entonces la idea de transformar, digamos, no quiere decir una escuela no quiere decir una formación docente sin meterse, no quedarse solo en lo que se ve del iceberg, entrar en las profundidades de lo que está bajo el océano, bajo del agua, lo que no se ve. O sea, no quiere decir que cuando traigo las narrativas va a ser quedarnos y bueno, ahora vamos a aprender a partir de lo que nos cuentan, y que me gustó muchísimo, Nacho, me hiciste pensar de complejidad esa idea de las ideas previas. Es mucho más que, no son ideas previas, es otra cosa, ¿no? Cuando tú hablaste, me traía, cuando hablaste de la horizontalidad, también me hizo acordar que nos trae la psicología, y es un concepto que a mí me es caro también, de esa posición que habla de la idea del pensamiento situado, de una participación periférica legítima, y que esa participación vaya hacia el centro. O sea, entonces todas esas teorías que nos hacen pensar, bueno, mi querido Vygotsky y su zona de desarrollo próximo, o sea, cuánta cosa, pero no es las teorías que le vamos a dar de forma discursiva, sino algo que vamos a ir construyendo en esa democracia deliberativa, discursiva que nos estás proponiendo. Y a partir de ahí van a ir surgiendo entonces las argumentaciones que nos van a ir a permitir desde de la superficie ir metiendo, como dice la metáfora que mucho usa Neus, en las profundidades del iceberg, que es lo que hay por allá donde no se ve. Y bueno, agradecerte y decirte que queremos que esto sea una más de muchas charlas en que, cruzando el océano, nos podamos relacionar. Magnífico. Obrigado, obrigado. De verdad, me he sentido muy bien. Y bueno, la próxima tenemos que escucharnos más y escucharos a vosotras también, vuestro pensamiento y vuestras ideas, porque realmente es muy enriquecedor las preguntas y los comentarios que voy viendo así muy rápidamente en el chat. Me parece que son importantes para el diálogo que se precisa que se genere para la transformación de la escuela, y creo que compartimos justamente este interés, ¿no? Esta necesidad de buscar una escuela democrática, transformadora, que realmente cambie el mundo en un sentido emancipador, en un sentido ético, justo, etcétera. Y creo que ese compartir esta necesidad, este interés, es lo que nos hace avanzar
cada uno desde la perspectiva en la que se mueva, en la que quiera y en la que se sitúe, ¿no? Pero sobre todo apuntando hacia el mismo lado, ¿no? Eh, Al final lo único que contamos es la experiencia que hemos ido construyendo durante el tiempo. Esto es como cuento yo ahora lo que he aprendido sobre las narrativas a través de toda mi historia y cómo que estamos aprendiendo, ¿no? Cada día, cada año, que seguimos estudiando y trabajando con nuestros estudiantes todos estos componentes, ¿no? Y cómo vamos transformando y cómo, bueno, vamos viendo eh, la responsabilidad que asumimos de ir siendo parte activa en los procesos de transformación. La primera obligación es la nuestra, la de cada uno, de cada una, de hacer esa bajada del pedestal, ¿no? De la tarima. Hay quien que preguntaba qué era una tarima, ¿no? Del pedestal donde nos situamos. Y es una responsabilidad que tenemos que cada uno tenemos que asumir muy claramente, ¿no? La primera responsabilidad es nuestra. Cómo nos bajamos de ahí y cómo empezamos eh, a, a- a pensar al otro y a la otra como iguales. Y a partir de ahí entonces estaremos en condiciones de ir cambiando, ¿no? O sea, me he sentido muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido un gustazo compartir este espacio. Muchas gracias, Aline. Muchas gracias, Inés. Y a todos y a todas los que habéis participado y compartido este ratico de diálogo y de tertulia. Muito obrigada, professor, foi um prazer, né, um prazer estarmos juntos. Muito obrigada, Maria Inês, pela oportunidade, né, de mediação, de conversa, que tenhamos tantos outros espaços, né, para que possamos ampliar, né, nossas reflexões. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanharam até esse momento, né, que tenhamos todos um bom final de semana, né, e até o próximo 8º encontro, então, do FOPEM. Uma boa noite. Buenas noches, un placer.